días, doctor. Somos el grupo número uno. Les vamos a presentar la unidad uno de la materia de Fisiología uno. Mi grupo está conformado por Lisette Chamba, María Flores, Carlos Gallardo, Luis Gima, Ámbar Jumbo, Eduardo Murillo, Steven Pesantes, Daniel Ramos, Stephanie Romero, Doménica Troya y mi persona Yomara Sarmiento. Ya. La neurofisiología. La neurofisiología es la ciencia que se encarga del estudio de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central, periférico y autónomo. Como sabemos, un ser vivo nace, crece, se reproduce, interactúa con el ambiente y muere. ¿Ya? Esto debido al nivel de organización biológica que tiene. Como primero tenemos el átomo, que es la unidad fundamental de la materia, la molécula, la célula, la unidad fundamental de la vida, el tejido, el órgano, el aparato, el sistema y el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. Pero, ¿qué es la fisiología? La fisiología, según los términos fisio, que significa función, y logía, que significa tratado, es la ciencia que se encarga del estudio de los aspectos fisiológicos en un animal. El estado fisiológico es el comportamiento, la salud, el desarrollo, la producción, la reproducción y el estado anímico de los animales. Ya, esto es medido por las constantes fisiológicas, que son los parámetros que evalúan el estado de salud de los animales. Dentro de estos hay una gran variedad, pero tenemos las más importantes, que son la temperatura medida en grados centígrados, la frecuencia cardíaca en latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto. En el caso del canino, la temperatura es de 37,5 a 39 grados centígrados, la frecuencia cardíaca de 90 a 110 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria de 10 a 30 respiraciones por minuto. Luego tenemos la membrana plasmática, es la que va a delimitar a la célula, es decir, la va a hacer selectivamente permeable para sustancias en el medio interno y el medio externo. Es una bicapa fosfolipídica selectiva anfipática, es decir, va a haber una cabeza hidrofílica que va a estar en contacto con el agua y una cola hidrofóbica que va a estar em, en su parte interna. Este va a permitir el paso de agua por canales y va a mantener la concentración de los electrolitos. Como sabemos, la célula está dividida en dos compartimentos, el LIG y el EC, ya el líquido intracelular y el líquido extracelular. Con esto se puede determinar que en el líquido intracelular hay mayor cantidad de potasio y menor cantidad de sodio, y en el líquido extracelular hay mayor cantidad de este sodio y menor cantidad de potasio. La homeostasis es un equilibrio dinámico. Lo que quiere decir es que va a estar determinado o se va a medir por un valor o un rango referencial. La enzima que va a regular el medio interno con el medio externo va a ser la bomba de sodio-potasio TPasa, que va a ser la encargada de facilitar los iones en contra del gradiente de concentración. Va a cambiar su potencial de acción y se va a despolarizar. Ya, y por último tenemos el transporte de la membrana. El transporte de la membrana, existen dos tipos, transporte pasivo y transporte activo. Ya, bueno, como primer punto tenemos que la célula tiene un LIG y un LEC, el líquido extracelular y el líquido intracelular en su parte interna. De acuerdo con esto, hay sustancias que pueden entrar con facilidad al interior, pero hay otras que no, como pues el oxígeno y la glucosa. El oxígeno ingresa fácilmente debido a que es liposoluble, se solubiliza en lípidos. Y la glucosa, que al ser hidrosoluble, al ser una sustancia que se solubiliza en el agua, no puede entrar directamente, pero va a tener la ayuda de unas proteínas transportadoras, que existen dos tipos, proteína transportadora y una proteína de canal. De acuerdo a eso, vamos a presentar los dos tipos de transporte pasivo y transporte activo. De acuerdo con el transporte pasivo, está contenida de las difusiones, difusión simple y facilitada. De acuerdo con el transporte pasivo, pues está a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir con esto? De mayor a menor concentración, sin el gasto de la energía, no se va a requerir en ningún momento gastar energía y puede ser transportada con o sin una proteína transportadora. En cambio, en el transporte activo, en cambio, va a ser en contra del gradiente de concentración, de menor a mayor concentración, va a requerir un gasto de energía y se va a transportar con proteínas transportadoras. ¿A qué me refiero con gradiente de concentración? En el caso de transporte pasivo, a favor, es decir, de mayor a menor concentración. Como podemos ver en el líquido extracelular, van a tener mayor cantidad
la parte externa. Y en la parte, en el leak, en la parte intracelular va a tener una menor cantidad, entonces de mayor a menor concentración. De igual manera en el potasio, que hay mayor cantidad en el leak, va a ir a una menor cantidad, mayor a menor concentración. De igual manera, con referente al transporte activo, es lo mismo, de menor a mayor concentración. Ya. Ya, comenzando por, en este caso, el oxígeno y el cortisol, cualquier tipo de sustancias. Aquí tenemos el oxígeno y el cortisol. Cortisol sintetizado en la glándula adrenal. Aquí hay mayor concentración, por lo tanto va a ingresar a una menor concentración. Aquí se cumple el gradiente. Luego tenemos lo que son el agua. El agua que va a ser transportado por las acuaporinas, que como ya lo mencioné, va a ser transportado por proteínas transportadoras. Entonces, las acuaporinas van a transportar al agua, aquí hay mayor concentración, a una menor concentración. De igual manera, aquí hay mayor concentración de potasio en el líquido intracelular, va a salir a donde haya menor concentración. Algo muy importante. Puede ser mayor concentración a menor concentración, tanto puede salir como puede entrar. También tenemos estos electrolitos sodio, cloro y calcio. Aquí hay mayor concentración de sodio, va a entrar a la menor concentración. Este va a ser por un canal iónico. Tenemos, habían dos tipos, proteína de canal y proteína transportadora. En el caso de, aquí utilizamos la proteína de canal. Esta proteína de canal lo que va a permitir es que las sustancias se movilicen de manera rápida. No va a ser selectiva y hay dos tipos, la cerrada y la abierta. Como aquí se la aplicó la abierta, es decir, que va a entrar sustancias o van a salir sustancias. En el caso de que sea cerrada, se puede abrir debido a los ligando, que puede ser si se necesita un neurotransmisor o una hormona que abra esta puertita en el caso de que esté cerrada o también de acuerdo al potencial de acción. Digamos, una célula es electronegativa y va a cambiar su voltaje y eso va a permitir que ésta se abra, ya, en el caso de esta, del canal, de la proteína de canal, cerrada y abierta. Esto corresponde con lo que es difusión simple. Ahora vamos con la difusión facilitada. Ya, en este caso, la difusión facilitada, de igual manera, a favor del gradiente de mayor a menor concentración. Para que me puedan entender esta parte, vámonos para acá. En este caso, se va a utilizar una proteína transportadora, que es lo contrario de la canal, que en el caso esta va a ser más selectiva, va a ser demasiado selectiva. Acá no hay selectividad, puede entrar o salir las sustancias. En cambio, aquí para que entren, tiene que ser demasiadamente selectiva. De igual manera, este transportador va a ser más lento en comparación con la del canal. Entonces va a entrar lo que es la glucosa, en este caso por la proteína, gracias a la proteína GLUT, va a ser transportada la glucosa. Solo una parte va a estar abierta. La otra parte no va a estar abierta, va a estar cerrada. Aquí, como lo dije, está abierta en ambos lados, pero aquí no. Aquí solo una parte va a estar abierta, ¿ya? Al momento en que entra en contacto, aquí se cierra y después se abre. Entonces solo una parte va a estar abierta, nunca las dos partes van a estar abiertas. En ese transportador, en esta proteína transportadora, ya como lo dije, va a entrar la glucosa, va a cerrarse y va a liberarse. Entonces aquí la glucosa entra, la cápsula y sale. Esa también puede aplicar mucho en aminoácidos o urea, cualquier tipo de sustancia que sea específicamente selectiva, en este caso por esta proteína transportadora. Luego tenemos el transporte activo, ¿ya? Como lo dijimos, está en contra del gradiente de concentración de menor a mayor concentración. En este caso hay dos tipos, transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario, en este caso, pues va a ser mayormente gasto de ATP. Entonces, a ver, aquí va a aplicar mucho lo que es la bomba de sodio potasio TPasa. Entonces, en este caso, pues como es transporte activo de menor a mayor concentración. Como hay menor concentración en lo que es el líquido intracelular, va a salir a su mayor concentración que está en el líquido extracelular. Entonces, aquí se va a dar un gasto de energía.
de ATP se va a convertir en ADP. Entonces, al momento ya sale y aquí se genera una gran concentración de sodio. En el caso del líquido intracelular va a haber mayor cantidad. Entonces, como aquí hay menor a mayor cantidad, el gradiente de concentración en contra, menor a mayor cantidad. Entonces entra más cantidad de potasio y aquí se genera mucha concentración. Aquí y aquí, con mucha alta concentración. Aquí también va a haber un desgasto de energía de una molécula y se va a generar ADP, ¿ya? En ambos casos. ¿Ya? Luego, desencadenando esto, va a generarse el transporte activo secundario, que va a ser una derivación del transporte activo primario. Lo que quiere decir es que para que se dé el secundario tiene que primero existir el primario, que dé esa función, de acuerdo a la energía cinética. Ya, como lo dijimos, en el caso del sodio, aquí hay una alta concentración, hay el cotransporte y el contratransporte. ¿Y el cotransporte a qué se refiere? Para que me puedan entender. Cotransporte va a ser que va a ir a una misma dirección. Puede entrar como puede salir. En este caso entra, pero también puede salir. Y en el caso del contratransporte va a salir y entrar. Es decir, va a tener dos direcciones. Aquí entra y este sale. Pero puede ser lo contrario, que puede salir y puede entrar. Entonces, va aquí en mi concentración, ya entonces va a entrar. Lo mismo, la glucosa va a entrar, es cotransporte a una misma dirección y contratransporte diferente dirección. Y esto es con referente al transporte de la membrana. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar acerca del sistema nervioso con la siguiente temática. Tenemos primeramente lo que es sistema nervioso tanto central como periférico, luego hablaremos de la hipófisis y por último hablaremos acerca de una enfermedad que se da a nivel del sistema nervioso central, que es la esclerosis múltiple. Entonces empecemos con lo que es sistema nervioso. El sistema nervioso se encuentra formado primeramente por una red tisular que es altamente especializada. Entonces, esta se encarga de recibir diferentes informaciones y desencadenar las respuestas adecuadas para adaptar al organismo a su situación y necesidades. Es decir, este sistema es el que siente, piensa y controla al organismo. Entonces, para ello desarrolla tres funciones básicas que son la sensitiva, la integradora y la motora. Entonces, la función sensitiva comprende la captación de estímulos que provienen del propio organismo o de su ambiente externo. Estos son captados por receptores que son altamente especializados que los reducen a impulsos nerviosos. Estos impulsos se dirigen a determinadas áreas del sistema nervioso donde son procesados. La función integradora, esta consiste en la elaboración de una respuesta adecuada a los estímulos recibidos. Esta integración se realiza a diferentes niveles neuroanatómicos y puede estar influenciada o modificada por otros estímulos o por informaciones que ya han sido almacenadas previamente. Finalmente, la función motora es la que comprende la transmisión de la respuesta elaborada hasta un órgano efector, ya sea un músculo o una glándula, con la consiguiente modificación de su tono muscular o su secreción glandular. El sistema nervioso central, se encuentra formado por el encéfalo y la médula espinal. También está protegido por hueso, que es el cráneo y la columna vertebral, y envuelto por tres membranas que son las meninges, que es la dura madre, el aracnoides y la pía madre. En el sistema nervioso central se destaca la presencia del líquido cefalorraquídeo, que se sitúa en el espacio subaracnoideo y en las cavidades del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se diferencian la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris corresponde a cúmulos de somas neuronales y tiene un aspecto grisáceo, mientras que la sustancia blanca corresponde a grupos de fibras y es de aspecto blanquecino debido a su elevado contenido de mielina. El encéfalo, como la médula espinal, tienen una disposición específica de estas dos sustancias. Luego tenemos el encéfalo, que está constituido primeramente por el cerebro, que es la porción más rostral del encéfalo,
y tiene su función de recibir sensaciones, integrar información e iniciar movimientos y actividades voluntarias. Está formado por dos hemisferios cerebrales y conectados entre ellos y unidos al tronco del encéfalo. En el tálamo tenemos que es el centro de relevo y de integración sensorial, el mantenimiento del estado mental, la atención y vigilia. Esto implica en respuestas emocionales. Luego tenemos el cerebelo, que ocupa una posición caudal en el encéfalo y tiene función de integrar y coordinar información, participando en el mantenimiento de la postura, coordinación y precisión de los movimientos. Luego tenemos la hipófisis, que es la glándula compuesta por una porción glandular, que es la adenohipófisis, y una porción nerviosa, que es la neurohipófisis. Esta modula el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Luego tenemos el bulbo raquídeo, que es el que controla las funciones básicas como por ejemplo el latido del corazón, la digestión y la respiración. Finalmente tenemos la médula espinal, que es la prolongación del encéfalo, y de ella nacen nervios periféricos que permiten los movimientos voluntarios e involuntarios. Tenemos luego lo que viene a ser el sistema nervioso periférico. Este recoge, transmite la información sobre el entorno, tanto interno como externo, esto a través de los nervios. Esta información se procesa por el sistema nervioso central, que incluye, como antes lo dijimos, el encéfalo y la médula espinal, y luego genera las respuestas adecuadas. Estas respuestas son enviadas a los órganos efectores mediante los nervios del sistema nervioso periférico, que conecta el sistema nervioso central con los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, las vías aferentes conducen los impulsos nerviosos a través de fibras nerviosas. Esto en sentido ascendente, desde los receptores sensoriales hacia las vías, núcleos y centros del sistema nervioso central. Y los receptores son estructuras especializadas que se localizan en áreas periféricas y responden a estímulos sensoriales, transformándolos en impulsos nerviosos. Entonces, la respuesta a esta información es recibida y se elabora en el sistema nervioso central. Los impulsos nerviosos correspondientes viajarán en sentido descendente por las vías eferentes. En función de su origen, los nervios se clasifican en nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales surgen del encéfalo y abandonan la cavidad craneana a través de diversos orificios del cráneo, mientras que los nervios espinales surgen de la médula espinal y abandonan el canal vertebral a través de los diferentes agujeros intervertebrales. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos que hay algunos que poseen una conexión con el encéfalo y aquí, por ejemplo, primeramente tenemos el nervio terminal, que tiene una conexión directa con el hipotálamo. Luego tenemos los dos siguientes, que son una extensión del cerebro. Los dos que siguen son extensión del mesoencéfalo. Luego tenemos que estos tienen conexión con la protuberancia, que son los cuatro que siguen, los cuatro siguientes, y los cuatro últimos tienen una conexión con el bulbo. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso periférico puede dividirse en una parte aferente y en una parte aferente sensorial y en otra eferente motora, ambas con un componente visceral y otro somático. Así, la parte eferente motora se compone de una parte somática y otra vegetativa, y la parte somática está relacionada con el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, mientras que la vegetativa o visceral está relacionada con el movimiento involuntario de órganos y vísceras. Ahora vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante que se aloja en el interior de una estructura ósea, denominada la cilla turca. Está en la base del cerebro y la cilla turca protege la hipófisis, pero deja muy poco espacio para su expansión. La hipófisis regula la actividad de mayor parte de las demás glándulas endocrinas y por tanto en ocasiones recibe el nombre de glándula maestra. Entonces tenemos primero el lóbulo anterior o adenohipófisis. Este lóbulo produce y secreta varias hormonas que regulan funciones en todo el cuerpo. Algunas de las principales hormonas que produce son, primero, la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento y desarrollo de los tejidos. Luego, la prolactina, que estimula la producción de leche.
en las glándulas mamarias, la hormona estimulante de la tiroides que regula la función de la glándula tiroides y la hormona adrenocorticotropa que estimula la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales y las hormonas gonadotrópicas que regulan las funciones reproductivas como la ovulación en las mujeres y la producción de esperma en los hombres. Luego tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis que no produce hormonas, pero almacena y libera hormonas producidas en el hipotálamo, como por ejemplo la oxitocina, que participa en el parto y la lactancia. También tiene un papel en las relaciones sociales y emocionales. Luego tenemos la hormona antidiurética o ADH o vasopresina que regula el equilibrio de agua en el cuerpo, ayudando a controlar la cantidad de agua que los riñones absorben. La hipófisis es fundamental para el control y la regulación de muchas funciones corporales, debido al rol que tiene en la producción y liberación de las hormonas. Finalmente vamos a hablar acerca de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente al sistema nervioso central y este es más frecuente en personas de entre 20 a 50 años y esta es una causa de discapacidad en este grupo de personas. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria. Afecta a todo el sistema nervioso central y constituye una discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. Dentro de la fisiopatología, el desarrollo de la esclerosis múltiple está asociado a factores como estímulos ambientales y desajustes inmunológicos. La patología clásica incluye inflamación perivenosa, desmielinización y gliosis. Es decir, la mielina, que tiene diversas proteínas, es atacada por linfocitos T autorreactivos, los cuales se activan por una desregulación inmunológica. Para ingresar al sistema nervioso central, estos linfocitos T usan integrinas para unirse a moléculas de adhesión en los vasos sanguíneos y con la ayuda de melatoproteasas destruyen la mielina. En la esclerosis múltiple predomina una respuesta inmunológica tipo Th1 que produce citocinas proinflamatorias que activan los macrófagos y desencadenan la desmielinización. La pérdida de mielina afecta la conducción nerviosa, lo que provoca fatiga y síntomas parasíticos. La recuperación puede ser rápida por resolución de inflamación o tardía por remielinización o uso de vías alternas. El daño axonal acumulativo debido a la desmielinización y alteración de canales de sodio conduce a la degeneración neuronal y es un factor importante en la incapacidad irreversible en la esclerosis múltiple. En la evaluación clínica, la esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible, con una amplia variedad de síntomas neurológicos como afecciones motoras, sensitivas, cerebelosas, lo que dificulta una valoración integral y precisa. Sin embargo, es crucial para comparar la evolución de los pacientes y evaluar el efecto de los tratamientos. Existen varias escalas para medir el deterioro neurológico y las consecuencias personales, tanto familiares y sociales. La más utilizada es la escala ampliada del estado de discapacidad o EDSS, que es ampliamente reconocida y empleada en la evaluación clínica y el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, esta escala expandida del estado de discapacidad fue desarrollada por Kurzke en 1983, la cual cuantifica la afección de 8 sistemas funcionales, incluyendo el sistema piramidal, cerebeloso, troncocerebral, sensorial, intestinal y vesical, también visual, mental y entre otros. Su evaluación depende en gran medida de la capacidad de deambulación, lo que puede influir en las puntuaciones. Una limitación de esta escala es la variabilidad entre observadores, por lo que se recomienda un entrenamiento estándar para su uso en estudios clínicos. Los aspectos clave para valorar la respuesta al tratamiento y la evolución del paciente incluyen el número de recaídas, la puntuación en la EDSS y los cambios observados en la resonancia magnética. Luego tenemos lo que es el tratamiento.
Bueno, esta tiene objetivos de prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia y gravedad de las recaídas, también mejorar los síntomas y restaurar la funcionalidad, buscando siempre el mínimo de efectos secundarios. Entonces, los tratamientos actuales se basan en la teoría autoinmune de la enfermedad e incluyen inmunosupresores y también tratamientos inmunomoduladores. El tratamiento se divide en 3 grupos. Tenemos tratamiento de brotes, que se utiliza corticosteroides y plasmaféresis para reducir la inflamación durante los episodios agudos. Luego tenemos la terapia modificadora de la enfermedad, que incluye medicamentos como los interferones, y estos ayudan a modificar el curso de la enfermedad. Y luego tenemos el tratamiento de los síntomas, que depende del curso clínico de la enfermedad. Para las formas remitentes recurrentes se usan interferones, ya que ha mostrado mejores resultados, y para las formas progresivas que no responden a otros tratamientos se emplean pulsos de esteroide. Y luego seguimos con lo que es el pronóstico. El pronóstico de la esclerosis múltiple depende de la forma clínica, el tratamiento y el entorno y factores agravantes. Entonces, los pacientes con ataques frecuentes y cortos intervalos entre ellos tienden a progresar más rápido hacia una discapacidad grave. La mortalidad se centra entre los 55 a 64 años y muchos pacientes desarrollan discapacidad física severa que impide la deambulación a los 15 años del inicio de la enfermedad en el 50% de los casos. Esta enfermedad reduce la esperanza de vida en 7 años en comparación con la población general. Los pacientes mayores con inicio tardío de la enfermedad generalmente tienen una mejor evolución que los jóvenes. Bueno, en conclusión, se necesita más investigación para poder determinar con una mayor precisión la etiología, los factores desencadenantes y agravantes para poder desarrollar mejores tratamientos preventivos, paliativos y tal vez curativos. También cabe mencionar aquí algo importante que tenemos al final, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa crónica y que afecta principalmente a los humanos. En animales todavía no se ha presentado, no hay estudio de la enfermedad que sea autoinmune, no existe en animales, pero sí en humanos. Les voy a hablar sobre los pares craneales y las funciones de cada uno. Usualmente mencionan que existen 12 pares craneales, pero es algo erróneo ya que también tenemos lo que es el par terminal, que se encuentra representado por la O. El par terminal, este de aquí, tiene una interacción directa con el hipotálamo y controla procesos de reproducción. El primer par, que es el olfatorio, transmite el sentido del olfato. El segundo par es el óptico, transmite información visual al cerebro. El tercer par es el oculomotor, participa en el movimiento ocular y en la dilatación de la pupila. El cuarto par, que es el troclear, igualmente participa en el movimiento ocular. El quinto par es el trigémino. Participa en información somatosensitiva en lo que es el tacto y el dolor. El sexto par, el motor ocular externo, que de igual manera participa en lo que es el movimiento ocular. Tenemos el sexto, que es el facial, participa en el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y también en información somatosensitiva del oído. El octavo par, que es el vestíbulo coclear, tiene un papel importante en lo que es el oído, ya que este mantiene el equilibrio. El noveno par, que es el glosofaringio, igualmente en el gusto, pero en el tercio posterior de la lengua. Igual también está en lo que es la información somatosensitiva, que es la lengua, faringe y las amígdalas. El décimo par, el vago o también llamado neurogástrico, en funciones sensitivas, motoras y autónoma visceral, en lo que son glándulas, en la digestión, en la fosa cardíaca, que se encuentra en lo que es el estómago. Tenemos el onceavo, que es el accesorio. Este controla los músculos de la cabeza en los movimientos de la cabeza en los que se usa. El doceavo y el último, que es el hipogloso, controla los movimientos de la cabeza. Ahora tenemos la sinapsis, que es la sinapsis. La sinapsis es la comunicación que hay entre dos neuronas. Por eso las neuronas se comunican con otras neuronas
y con neuronas efectoras como núcleos por medio de la sinapsis. Esta de aquí son relaciones de continuidad especializadas entre neuronas, que va desde la célula presináptica o también se le puede llamar emisora, ya que lleva el estímulo, y a la célula postsináptica, que es la receptora que recibe el estímulo para elaborar una respuesta. Entre estas dos, los axones de la presináptica y las dendritas de la postsináptica, se da la sinapsis. ¿Ya? Ahora, algo también muy importante que es la sinapsis entre neuronas, hay una clasificación morfológica, que están las que son las axodendríticas, que es la comunicación, como vimos anteriormente, entre un axón y las dendritas. Tenemos también las axosomáticas, que es la comunicación entre el axón al cuerpo o soma de la neurona, que es este de aquí. Tenemos las axonáticas. Estas de aquí, en cambio, es la comunicación entre los axones de las neuronas. ¿Ya? Ahora, las sinapsis pueden ser tanto químicas como eléctricas. Químicas, ¿por qué químicas? Bueno, empezando tenemos que decir que las químicas son las más empleadas en lo que es el sistema nervioso de los mamíferos. Las dos neuronas no se encuentran en contacto directo, tienen un espacio, que este es el espacio intercelular. ¿Ya? ¿Cómo se da? Se da de la siguiente manera. La conducción de los impulsos se consigue por la liberación de las vesículas y salen, gracias también al calcio, salen al espacio intercelular que lo mencioné, que separan las dos neuronas y va de la neurona presináptica a la postsináptica, de esta manera recibiendo el receptor y generando una respuesta. Ahora, en las eléctricas, ¿qué pasa con las eléctricas? Estas de aquí, los iones fluyen a través de las uniones de hendiduras, que son estas de aquí. Y también es importante mencionar que estas de aquí no necesitan de neurotransmisores como las químicas. Gracias a las hendiduras es que no necesitan de esto. Y pues aquí tienen los canales que comunican a las neuronas. De esta manera se da una propagación directa de una corriente eléctrica de una célula a otra, en este caso aquí, y son comunes en lo que son los invertebrados y en vertebrados inferiores. Ya, tenemos la neurona, que es la neurona. La neurona es una unidad funcional y estructural del sistema nervioso central. Las características más importantes es que tiene la capacidad de responder a estímulos, generando un impulso nervioso que se transmite de una neurona a otra. Son especializadas en la comunicación intercelular. También tenemos que tienen una morfología muy variada. No se reproducen por medio de mitosis como otras células. Podemos ver aquí en la imagen sus partes, que están las dendritas, que las dendritas son prolongaciones cortas que salen del soma de la neurona. Tenemos el cuerpo tiene núcleo y tiene organelas como cualquier otra célula. Tenemos el axón es una parte importante también, ya que gracias a este es que los estímulos se transmiten rápido, gracias a sus vainas de mielina que lo recubren, como podemos ver. Estas de aquí tienen células de Schwann y entre el espacio de las mielinas, que es esta parte de aquí, entre mielina y mielina, hay lo que son las células de Reimer. ¿Ya? También tenemos el terminal axónico. Es importante decir que este de aquí es el que se une con otra neurona, tiene la comunicación con otra neurona para realizar la sinapsis. Y este de aquí termina en lo que son los botones terminales. Es una ramificación de los axones. Ahora, tenemos la clasificación de las neuronas. Aquí tenemos las multipolares, que es un solo axón que sale del cuerpo que tiene ramificaciones. Estas son las más usuales. Y las dendritas, salen varias dendritas, varias ramificaciones pequeñas alrededor del cuerpo. En cambio, las bipolares, estas de aquí tienen
una sola prolongación de dendritas, no como vemos acá, que son varias, es una sola prolongación, que a partir de esta salen prolongaciones más pequeñas, más ramificaciones. Y el axón es de igual manera. Ahora tenemos las pseudopolares. Como podemos ver, solo sale una única rama del soma o del cuerpo de la neurona y de aquí salen ramas axónicas que tienen prolongaciones y también ramificaciones. Bueno, ya les voy a explicar sobre los tipos de estímulos. Primeramente, los estímulos. Estos son señales o cambios que el cuerpo detecta y desencadenan una respuesta. Estos estímulos se pueden clasificar según su origen y la energía que perciben. Tenemos la clasificación de estímulos según su origen. Hay externos y internos. Los externos pues provienen del ambiente y son percibidos por órganos sensoriales, visuales, auditivos, táctiles y gustativos. Tenemos, por ejemplo, los ojos que perciben la luz y los oídos los cuales captan sonidos. E internos tenemos que estos se originan dentro del cuerpo y son detectados por receptores internos. Tenemos químicos, mecánicos y térmicos. Por ejemplo, los cambios en el nivel de glucosa en sangre o temperatura corporal. Estos tienen una relevancia la cual garantiza la homeostasis y adaptación al medio. Tenemos la clasificación de los estímulos según el tipo de energía percibida. Aquí tenemos mecánicos, químicos, térmicos y electromagnéticos. Los mecánicos, estos detectan cambios físicos como presión o vibración o estiramiento. Por ejemplo, la sensación al tocar algo suave o rugoso. En los químicos, pues corresponden a los cambios en la composición química como la presencia de ciertas sustancias o la concentración de gases en el cuerpo. Los térmicos, estos son sensibles a las variaciones de temperatura como cuando sentimos frío o calor, y los electromagnéticos detectan estímulos como la luz, que es percibida por los fotorreceptores en los ojos. Seguimos con las funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene tres funciones principales: recepción de estímulos, procesamiento de la información y generación de una respuesta, permitiendo al cuerpo adaptarse y reaccionar a los cambios. En la recepción, el sistema nervioso detecta estímulos a través de receptores sensoriales especializados como los que perciben la luz, el sonido o la presión y los convierte en señales eléctricas que pueden ser enviadas al cerebro. Tenemos en el procesamiento que una vez que la información llega al cerebro y a la médula espinal se analiza e interpreta para entender el estímulo. El cerebro procesa estos datos y toma decisiones sobre cómo reaccionar basándose en la experiencia y el contexto. Tenemos la respuesta que pues después del procesamiento el sistema nervioso envía señales a través de las neuronas motoras hacia los órganos efectores, músculos o glándulas, provocando una acción específica como mover una mano o producir sudor para regular la temperatura corporal. Y por último tenemos la regeneración neuronal. La regeneración neuronal es el proceso de reparación o reemplazo de neuronas dañadas con mayor capacidad en el sistema nervioso que en el sistema nervioso central, siendo clave para recuperar funciones tras lesiones o enfermedades neurológicas. El sistema nervioso central tenemos que la regeneración neuronal es limitada debido a un entorno inhibidor, aunque se ha identificado neurogénesis en áreas como el hipocampo, que está relacionado con la memoria y otras funciones cognitivas. En el sistema nervioso periférico tenemos que las células de Schwann favorecen la reparación de las neuronas dañadas, promoviendo el crecimiento axonal. Este proceso es más eficiente en animales jóvenes y en lesiones menores. Tenemos los factores que influyen a la regeneración. La capacidad regenerativa depende de la edad del animal, la gravedad de la lesión y el entorno celular. Las lesiones graves y las moléculas inhibidoras en el sistema nervioso central dificultan la regeneración. Siguiendo con la exposición, tenemos que en el sistema nervioso central está compuesto también por lo que es una materia blanca y una materia gris. Estas son dos tipos de tejidos nerviosos que se encuentran en el sistema nervioso central. En la materia blanca está compuesta principalmente por los axones mielinizados, los oligodendrocitos y las fibras nerviosas. Su principal función es transmitir información entre lo que es el cerebro y la médula espinal. Se encuentra ubicado al interior del cerebro y en la médula espinal. En cambio, la materia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares de las neuronas, las dendritas y las sinapsis. Su función es procesar y analizar información sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que controla los movimientos involuntarios y regula las funciones automáticas. Se encuentra ubicado en la corteza cerebral, en el cerebelo, la médula espinal y los ganglios nerviosos.
Posee una glándula pituitaria, que son pequeñas glándulas endocrinas ubicadas en la base del cerebro, en el sistema nervioso central. Esta glándula pituitaria se divide en dos partes. En una pituitaria anterior, conocida también como pituitaria roja debido a su vascularización, produce y secreta hormonas como la hormona del crecimiento, la hormona tiroide estimulante, la hormona adrenocorticotropa, la hormona del folículo estimulante, la hormona leutinizante y la prolactina. Tenemos lo que es el pituitaria posterior, también conocida como pituitaria amarilla, ya que debido a su color amarillento. Sabemos que almacena y secreta hormonas producidas por el hipotálamo, como es la hormona antidiurética y la oxitocina. Posee una glándula. Tenemos lo que son las células gliales del sistema nervioso central. Sabemos que son células que no son neuronales y desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento adecuado de las neuronas. Tenemos diferentes tipos de neuronas, como son los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías y las células epidimarias. También tenemos lo que son las células de Müller, que se encuentran principalmente en la retina y participan en funciones de la vista. Sus principales funciones son el mantenimiento de la homeostasis, la mielinización, la respuesta inmune, la reparación del tejido nervioso y la regulación del crecimiento neuronal. Muy bien, mi nombre es Amarcaleris Humbo y les voy a hablar sobre los reflejos de la médula espinal. En primer lugar tenemos que estas son respuestas automáticas e involuntarias a estímulos externos, que son controlados por el arco reflejo, que es un circuito neural que incluye varias partes, como son las fibras aferentes, que estas van a detectar el estímulo. También tienen lo que son las interneuronas, que procesan la señal hacia el sistema nervioso, y las fibras eferentes, que transmiten la respuesta al órgano o músculo correspondiente. Además existen dos tipos de reflejos, como son los reflejos directos o monosinápticos, que estas son respuestas rápidas y simples con una sola sinapsis entre una neurona sensitiva y una motora. Por ejemplo, en esta imagen de un ejemplo de un reflejo directo, aquí un golpe en el tendón de la pata va a activar a la neurona sensorial, que esta va a enviar la señal hacia la médula espinal. Allí pasa por la interneurona y continúa por la neurona motora, provocando una contracción muscular que mueve el hueso y finalmente extendiendo la pierna. Ahora tenemos que en los reflejos indirectos, estos son más complejos, con más de una sinapsis, e involucran a las interneuronas. Estos reflejos responden a sensaciones de locomoción, posturales y vegetativos. Por ejemplo, el reflejo pupilar es un reflejo indirecto, ya que la luz entra al ojo, activa los fotorreceptores y envía la señal hacia el cerebro, donde aquí se va a procesar y se va a generar una respuesta motora, que va a contraer al músculo esfínter del iris, reduciendo el tamaño de la pupila. Ahora continuando con lo que es la barrera hematocefálica, esta es una estructura semipermeable que regula estrictamente el paso de sustancias hacia el cerebro. Esta está formada principalmente por el endotelio de los vasos sanguíneos, los astrocitos, pericitos y los ependimocitos. Está formada por los vasos sanguíneos que están rodeados por la vía madre. Estas inician primeramente como arterias y con capas de músculo liso y endotelio, pero al ramificarse en arteriolas y capilares pierden el músculo liso y quedan formados solo por las células endoteliales, como podemos observar en la imagen. A diferencia de otros tejidos donde el endotelio permite el paso de agua y nutriente a través de los poros, en el cerebro las células endoteliales están unidas por lo que son uniones estrechas que impiden el paso pasivo de sustancias. Para cruzar, las moléculas deben ser capturadas por sus transportadores específicos. Esta barrera también cuenta con lo que son pericitos, que bloquean el paso entre células, y los astrocitos, que controlan su permeabilidad, garantizando que solo lo necesario alcance el tejido cerebral. Además, la circulación del líquido cefalorraquídeo sigue un recorrido bien definido, que primero comienza con su producción. Principalmente, el líquido cefalorraquídeo es generado por los plexos coroideos, que se encuentran localizados en los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo, donde estas estructuras se van a encargar de filtrar la sangre para producirlo.
Inicialmente el líquido cefalorraquídeo fluye desde estos ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular. Posteriormente, esto se desplaza hacia el cuarto ventrículo mediante el acueducto cerebral. Desde el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo forma tres posibles rutas: a través de las aperturas laterales hacia el espacio subaracnoideo que rodea el cerebro por la apertura media, que también conecta con el espacio subaracnoideo, o bien por el canal central que lo dirige hacia la médula espinal. Una vez en el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo se distribuye alrededor del cerebro y la médula espinal, actuando como un amortiguador para proteger esas estructuras de posibles lesiones mecánicas. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido en el sistema venoso mediante las granulaciones aracnoideas. Ahora, el líquido cefalorraquídeo cumple diversas funciones esenciales para el sistema nervioso central. En primer lugar, participa en la nutrición de las neuronas al transportar nutrientes esenciales, permitiendo que éstas se mantengan saludables y funcionales. Además, el líquido cefalorraquídeo contribuye al mantenimiento de la presión intracraneal, estabilizando el sistema nervioso central y previniendo posibles daños estructurales en el cerebro. Por otro lado, desempeña un papel importante en la regulación de la homeostasis, asegurando un equilibrio químico neural que favorece la transmisión de impulsos nerviosos. Asimismo, facilita la eliminación de desechos metabólicos a través del sistema venoso, actuando como un mecanismo eficiente de limpieza cerebral. De igual manera, reduce el peso efectivo del cerebro mediante la flotación, protegiéndolo de lesiones en las estructuras inferiores del cerebro. Además, cumple una función inmunitaria, ya que contiene células y factores protectores que combaten infecciones, como ocurre en la meningitis. Por último, el líquido cefalorraquídeo transporta hormonas desde el hipotálamo hacia el cerebro y el resto del cuerpo, favoreciendo lo que es la comunicación hormonal y la regulación de diversas funciones fisiológicas. Cabe destacar que todas estas funciones adquieren especial relevancia en el contexto clínico, particularmente en el diagnóstico y tratamiento de condiciones como la hidrocefalia, la punción lumbar y enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. En cuanto a las consecuencias de la pérdida del líquido cefalorraquídeo, este tiene un papel importante a rodear y proteger al cerebro y la médula espinal, además de regular la presión interna. Sin embargo, cuando la dura madre presenta una fisura o lesión, puede ocurrir una fuga del líquido cefalorraquídeo, lo que genera alteraciones funcionales en el sistema nervioso. Existen dos tipos principales de fuga: las espinales, que estas se pueden manifestar con dolor localizado en el área cervical o lumbar, la rigidez del cuello y la dificultad en la movilidad y la desorientación en animales pequeños. Y las craniales, que estas se evidencian con la salida de líquido claro por la nariz o oído, letargo, apatía y signos neurológicos como los temblores, convulsiones o problemas de coordinación. Entre las causas comunes en veterinaria se encuentran los traumatismos, los procedimientos médicos, malformaciones congénitas y fugas espontáneas. Estas pérdidas conducen a una disminución de la presión intracraneal, alterando lo que es la homeostasis del sistema nervioso, aumentando el riesgo de infecciones como la meningitis y ocasionando signos neurológicos progresivos. Ahora, con el diagnóstico, este se basa en evaluaciones neurológicas completas y estudios de imagen, como lo es la resonancia magnética o mielografía, además de la detección del líquido cefalorraquídeo en las cavidades nasales o auditivas. Un diagnóstico temprano resulta esencial para prevenir complicaciones graves. El tratamiento incluye reposo absoluto, hidratación adecuada, parches epidurales o quirúrgicos para reparar la dura madre y, en algunos casos, el uso de antibióticos. Por ejemplo, en los equinos presenta traumatismos cervicales, lo que puede alterar la marcha y causar dolor. En el canino, las fugas craneales, que provocan letargo y ataxia, mientras que en los bovinos los procedimientos invasivos pueden comprometer la estabilidad del sistema nervioso central. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Exposición de los diferentes temas de la fisiología veterinaria.
Tenemos como índice el acto y el arco reflejo, el Lic y el Lec del sodio, potasio, cloro, bicarbonato, etcétera. Receptores según su estímulo del funcionamiento, origen y también su distribución. Tenemos al acto reflejo. ¿Qué es el acto reflejo? Es una respuesta involuntaria a un estímulo que se produce a través del arco reflejo. Este mecanismo permite que al ser estimulado un receptor sensorial, como tocar un objeto caliente, el cuerpo reaccione rápidamente, como retirar la mano, sin la necesidad de pensar en ello. La velocidad del acto reflejo es notable, ya que se lleva a cabo a través de neuronas sensoriales que envían la información a la médula espinal, donde se procesa y se envía una señal de neuronas motoras para encajar la respuesta muscular. Este proceso es automático y no requiere intervención consciente. Los estímulos que suelen desencadenar actos reflejos incluyen golpes o también dolor. Es importante resaltar que la rapidez de respuesta puede variar entre individuos, dependiendo de los factores como la intensidad del estímulo y las características personales del mismo. Las características del acto reflejo. Uno, es involuntario. No hay control consciente sobre el acto. Sucede automáticamente. 2, la velocidad. La respuesta es muy rápida, lo que ayuda a evitar lesiones. 3, la variabilidad individual, que las personas pueden reaccionar a diferentes velocidades ante el mismo estímulo, debido a factores como la fuerza del estímulo o la sensibilidad individual que éste demuestre, que esté presente. Los componentes del acto reflejo. Uno, el receptor sensorial, que detecta el estímulo como dolor, calor o presión y lo convierte en un impulso nervioso. La neurona sensorial aferente transporta el impulso desde el receptor al sistema nervioso central, específicamente de la médula a la médula espinal. Centro reflejo, ubicado en la médula espinal, procesa la información recibida y la transmite hacia una neurona motora. Órgano efector, ejecuta la respuesta como un músculo que se contrae para retirar la mano a un objeto caliente. Vamos a hablar ahora sobre el arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Es un proceso neural que permite una respuesta rápida e involuntaria a un estímulo, sin la intervención consciente del cerebro. Está compuesto por 5 elementos, que son, el primero, un receptor que detecta el estímulo; el segundo, una neurona sensorial que transmite la información del sistema nervioso central; tercero, un centro de integración, generalmente en la médula espinal; el cuarto, una neurona motora que lleva la señal al efector y al efector, que ejecuta la respuesta. Por último, este mecanismo permite las reacciones rápidas y automáticas, como retirar la mano al tocar algo caliente, al tocar algo frío, o también al ser punzado por un objeto filoso. Veremos ahora las diferencias entre el acto y el arco reflejo. Primero, comencemos con los dos cuadros de arriba. El arco reflejo es el circuito neural que describe el recorrido del estímulo desde el receptor hasta el efector. Los componentes básicos como el receptor, las neuronas sensoriales, el centro de integración, las neuronas motoras y el mismo efector. Arco reflejo también es la estructura a través de la cual se transmite sin que necesariamente se haya producido la respuesta física. Ahora vamos con el acto reflejo, que es la respuesta motora que ocurre del resultado del acto reflejo. Queremos ahora ver sobre el acto reflejo también, que es el acto que refleja el comportamiento visible que sigue el proceso del estímulo a través del arco reflejo. Vamos a ver ahora sobre el LIC y LEC. Vamos a ver primero qué es el líquido intracelular, también conocido como LIC. Definición: el líquido intracelular es el fluido dentro de las células del cuerpo, que representa alrededor del 60% del agua total en el organismo, lo que lo convierte en la mayor parte del volumen del agua en el cuerpo humano. Composición. La composición es fácil. Son los cationes que predomina el potasio en el LIC, el cual es crucial para la función celular, especialmente en la conducción de impulsos nerviosos y la contracción muscular. Los aniones, el fosfato y las proteínas, en especial las proteínas intracelulares, son los aniones predominantes. Y los otros componentes, que el agua, el nutriente como la glucosa, oxígeno y otros elementos necesarios para la respiración celular y el metabolismo energético.
Las funciones de este son el metabolismo celular. El LIC es el sitio donde se producen numerosas reacciones bioquímicas que mantienen la vida celular, como la síntesis de proteínas, la producción de ATP y la división celular misma. El equilibrio osmótico. El LIC es esencial para mantener el equilibrio osmótico de las células, lo que ayuda a prevenir la deshidratación celular o la acumulación excesiva del agua. La regulación del pH. El LIC ayuda a mantener un pH intracelular dentro de los rangos necesarios para las reacciones bioquímicas. Y por último, la conducción de señales. El LIC es la clave de la conducción de señales eléctricas en las células nerviosas y musculares, gracias al papel del potasio y otros iones. Veremos ahora sobre el LEC, que es el líquido extracelular, también conocido como LEC, ya mencionado. Es el fluido fuera de las células, representando alrededor del 40% del agua en totalidad en comparación con el cuerpo, y se encuentra distribuido principalmente en el plasma sanguíneo, en el cual tiene un 20%, en el líquido intersticial, en el cual tiene un 80% de predominancia. Las funciones del LEC son cinco, básicamente. Son el transporte de los nutrientes y también de los desechos. El LEC transporta nutrientes como el oxígeno, la glucosa y otros elementos esenciales desde los capilares sanguíneos hacia las células y también recoge los desechos metabólicos para su eliminación. 2. El mantenimiento del equilibrio hídrico regula el volumen de agua en el cuerpo, ayudando a mantener la homeostasis hídrica, evitando la deshidratación o la sobredosis, sobrecargo, sobredosis de los líquidos. Transmisión de señales eléctricas. El EC, especialmente el sodio, es crucial para la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. 4. Amortiguar la presión. Protege a las células y los órganos al amortiguar los cambios de presión, especialmente en los vasos sanguíneos y tejidos. 5. Regulación del equilibrio ácido-base. El bicarbonato en el EC actúa como un amortiguador, manteniendo el pH sanguíneo entre los niveles normales. El EC es esencial para la función celular, el transporte de sustancias y la regulación de varios procesos fisiológicos importantes en el cuerpo. El LIC es el líquido intracelular, como cabe mencionarlo ya, es el líquido dentro de las células donde se encuentra la mayor parte del potasio. En el LEC es el líquido fuera de las células, como el plasma en la sangre. Aquí están presentes dos elementos predominantes, el sodio y el cloro. El sodio es la principal sal en el líquido extracelular. Su rango normal va de 135 a 145 miliequivalentes sobre litros. Si este está alto, presenta una hipernatremia, puede indicar una deshidratación. Y si está bajo, puede provocar una hiponatremia, que puede indicar un exceso de agua o también de sal. En el cloro es otro componente importante del LEC, porque su rango es de 98 a 106 mil equivalentes sobre litros. Si está alto, puede provocar una hipercloremia, puede estar relacionado con acidosis, y si está bajo, puede ocasionar una hipocloremia, podría ser vómitos o también alcalosis. El bicarbonato ayuda a mantener el pH normal de la sangre, que se encuentra entre 7,35 hasta los 7,45. Su rango normal es de 22 hasta los 28 mil equivalentes sobre litro. Si está bajo, hay acidosis metabólica, es decir, la sangre está más ácida. Y si está alto, hay alcalosis metabólica, es decir, la sangre está más alcalina. Por último, tenemos al anión GAT, que este anión mide la diferencia entre cationes y aniones en la sangre. Su rango normal es de 8 a 12 mil equivalentes sobre litro. Si está alto, indica que las sustancias ácidas extras, como el lactato, cuerpos cetónicos. Si es normal, puede ser pérdida de bicarbonato, como por ejemplo una diarrea, vómitos, etcétera. Podemos ver aquí imágenes del líquido LEC. Tenemos aquí las células, tenemos el líquido intracelular, que es el LIC, el líquido intravascular, que es o también llamado plasma, donde se encuentra una irrigación sanguínea, más conocido como vasos sanguíneos. Tenemos el espacio intercelular o intersticio, que es el espacio entre célula y célula. Tenemos al líquido intersticial, que es, que es el líquido que se encuentra fuera de la célula. Y tenemos aquí una tabla de comparación entre el LIC y el LEC, que nos dan datos frecuentes entre ellos, tanto como el volumen en litro y también la osmolaridad.
Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de los receptores sensitivos. ¿Qué son los receptores sensitivos? Los receptores sensitivos son estructuras especializadas formadas por las terminaciones nerviosas o células especializadas que se encargan de captar estímulos del entorno o del interior del cuerpo, tales como luz, presión, temperatura, sustancias químicas, y transformarlos en impulsos nerviosos. Estos impulsos son enviados al sistema nervioso central, donde son procesados e interpretados como sensaciones. En la imagen tenemos sensaciones táctiles que van directamente a conectar con el cerebro. El olfato también se conecta con el cerebro, el gusto también, y básicamente todos los sentidos del cuerpo humano o también del cuerpo animal se van directo al cerebro para producir impulsos nerviosos y por lo tanto reacciones en el cuerpo. Estas reacciones pueden ser voluntarias y también involuntariamente, y las vamos a dividir en diferentes tipos, los cuales son fotorreceptores. ¿Qué son los fotorreceptores? Su función permiten la percepción de la luz y son fundamentales para la visión. Captan estímulos luminosos y los convierten en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como imágenes. El estímulo son las zonas luminosas dentro del espacio visible. La localización es la retina, capa interna del ojo donde se encuentran los conos y bastones. Por ejemplo, mira, en un día soleado, los conos te pueden permitir apreciar colores vivos de las flores. En cambio, en la penumbra, los bastones te ayudan a distinguir formas sin colores. Es decir, ellos te ayudan a distinguir sombras. Aquí tenemos la estructura del ojo, tales como la retina, la córnea, el iris, la pupila, el cristalino. Tenemos el externo, que son los vasos sanguíneos de la retina, donde hay irrigación sanguínea, por ende. Tenemos al nervio óptico, que es básicamente la luz de la visión, y tenemos a la mácula. Ahora vamos a ver otro mecanismo, que son los mecanorreceptores. Su función es responder a los estímulos mecánicos como la presión, tacto, vibración y movimiento, permitiendo percibir texturas, sonidos y cambios de posición. Los estímulos son el contacto físico, la presión, ondas sonoras y la deformación de tejido. La localización se encuentran localizados en varios sectores, que son la piel, los crepúsculos de Meiser, por ejemplo, son los que detectan el tacto ligero. Los crepúsculos de Pacini son los que responden a la presión profunda y la vibración. Tenemos a los discos de Merkel y por último las terminaciones nerviosas libres, que perciben el tacto general y el dolor. Oído interno son los receptores del órgano de Corti, que convierten las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. Las articulaciones y músculos detectan la posición del cuerpo y los movimientos, que son la propiocepción. Por ejemplo, cuando tocas una tela suave, los corpúsculos de Meissner te ayuda a sentir su textura. En el oído, los mecanorreceptores permiten percibir música o el sonido del viento, o sonidos muy ligeros o también muy escandalosos. Aquí tenemos una imagen de la piel, teniendo aquí su epidermis, su dermis, las terminaciones nerviosas libres, que las podemos observar claramente, los conductos de Meissner, que se encuentran cerca de las terminaciones nerviosas libres también. Tenemos a los conductos de Ruffini, tenemos a los conductos de Krause, tenemos a las glándulas sebáceas, que son estas bolitas que están aquí de forma amarilla. Tenemos al bulbo del pelo, tenemos a los folículos pilosos, esta estructura de aquí. Tenemos a los conductos de Pacini, que son estos conductos medios azulitos de aquí, entre otros. Hablemos ahora de algo muy bonito, que son los quimiorreceptores. Su función es que detectan sustancias químicas que el ambiente externo, olfato o interno, gusto y regulación del pH, estímulo, moléculas químicas disueltas en líquidos, saliva o gases, puede ser aire también. La localización se encuentran localizados en algunos lugares. Por ejemplo, en la lengua, los botones gustativos que forman parte de las papilas gustativas detectan sabores básicos, tales como el salado, el ácido, el amargo y el umami. En la nariz, las células olfativas de la pituitaria amarilla detectan olores, sangre y líquidos corporales. Ahora vamos a ver. Los quimiorreceptores detectan los cambios de niveles en oxígeno, dióxido de carbono y pH, regulando la respiración. Ejemplo, al comer un limón, los quimiorreceptores del gusto detectan el sabor ácido, mientras que los del olfato perciben el aroma fresco.
Tenemos aquí una imagen que nos da claramente los quimioreceptores tanto de la nariz. Tenemos aquí al hueso de la nariz, al bulbo olfatorio, a la membrana mucosa que lo recubre y tenemos a las células receptoras olfatorias que se encargan del sentido y esto pasa directo al cerebro para tener una sensación placentera o no placentera. Tenemos a los termorreceptores. ¿Qué son los termorreceptores? Su función es detectar los cambios de temperatura del ambiente o del cuerpo, ayudando a regular la homeostasis térmica. Su estímulo es la variación de temperatura frío o calor. Su localización, piel, especialmente en las áreas sensibles como las manos y la cara, y los órganos internos para detectar la temperatura corporal. Los receptores, sus tipos son dos, básicamente. Son los receptores del frío, que son activos con temperaturas entre 10 y 35 centígrados, y los receptores del calor, que son activos entre las temperaturas de 30 a 45 centígrados. Tenemos por fuera de estos rangos, se activan los nociceptores, que son básicamente, los receptores que intervienen en el dolor por frío o calor extremo. El ejemplo básico de estos quimioreceptores son cuando sostienes una taza caliente del té o café, que automáticamente es quitar la mano de ellos, porque si no te puedes quemar. Son también mecanismos de defensa, porque te evitan lesiones. Aquí podemos ver los crepúsculos de Krause, que detectan las sensaciones del frío, y los crepúsculos de Ruffini, que detectan las sensaciones de calor en las mismas. Por último, para terminar, son los nociceptores. ¿Qué son? Su función es detectar estímulos dañinos que generan la sensación del calor, del dolor, que actúa como una señal de advertencia para proteger al cuerpo de lesiones. Estímulo. Es un daño mecánico, térmico o químico. Su localización en todo el cuerpo, especialmente en la piel, músculos, articulaciones y órganos externos. Los tipos. Hay tres tipos. Mecánicos, que responden a la presión intensa o cortes. Los térmicos, detectan temperaturas extremas. Químicos, responden a sustancias irritantes o inflamatorias. Y ejemplo, si te pinchas con una aguja, los nociceptores activan la sensación del dolor en la piel. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañeros, por escuchar mi exposición. Perfecto. A continuación vamos a ver lo que es el potencial de acción. Dentro de los conocimientos tenemos como definición que este es un cambio repentino, rápido y transitorio, que se propaga en el potencial de membrana de reposo. Cuenta con estímulos, de los cuales tenemos un estímulo por debajo del umbral, que ese umbral lo vamos a ver más adelante, denominado subumbral. Tenemos un estímulo que se da en el umbral y un estímulo que se da por encima del umbral, denominado también supraumbral. Las fases del potencial de acción tenemos que son tres. Primero la despolarización, luego tenemos la repolarización y por último tenemos la sobreexcitación o también denominada hiperpolarización. Ahora vamos a explicar con un ejemplo un poco más práctico. Aquí tenemos un diagrama en el cual en la parte horizontal tenemos lo que son el tiempo en milisegundos y en la parte vertical tenemos lo que son los milivoltios. Este menos 90 y toda esa línea de aquí es considerada como el umbral, ¿ya? Entonces, viene y aquí se da un estímulo en el cual se abren los canales quimiodependientes o dependientes químicos y donde entra sodio, ¿ya? El sodio entra hasta llegar a menos 65 milivoltios. Cabe aclarar aquí que si entra muy poco sodio, lo que va a pasar es que no va a llegar al menos 65, va a bajar y ahí prácticamente muere el potencial de acción. Si entra el sodio necesario para que pueda llegar al menos 65, se va a continuar con el potencial de acción. Esto es lo denominado la ley del todo o nada. Lo vamos a explicar también más adelante de una manera más profunda. Entonces, suponiendo que entró el sodio necesario para que llegue al menos 65, aquí se abren vuelta los canales dependientes eléctricos o dependientes de electricidad, en donde entra una gran cantidad de sodio. Entra más sodio de la que entró aquí. Pero cabe aclarar que esto se da en un tiempo demasiado corto, porque si nos bajamos verticalmente no llegamos ni siquiera a 0.3 milisegundos y ya estamos en lo que es más 35. Entonces, una vez que entra la gran cantidad de sodio necesaria, llegamos hasta más 35. Aquí se da lo que es la despolarización. Ya, todo este paso es denominado despolarización. Entonces, una vez que llega a más 35,
dice que aquí se da una activación lenta y se abren los canales de potasio. Después de esto, sale potasio y comienza a bajar en la gráfica. Exactamente en este punto se cierran los canales de sodio. No se cierran en el más 35 donde digo, sino que baja un poco más y exactamente aquí, un poco más abajo del más 35, se podría decir aproximadamente un más 20 o un más 25 de milivoltios, se cierran los canales de sodio. Sale, así como entró gran cantidad de sodio, sale gran cantidad de potasio, hasta que vuelve a llegar al menos 90. Pero una vez que llega al menos 90, si nos damos cuenta, no es que continúa directamente por el umbral, sino que baja un poco. Entonces, hasta que llega al menos 90, esta fase es conocida como la repolarización. ¿Ya? Entonces, salió la cantidad de potasio necesaria para llegar al menos 90 y baja un poco más. Al momento que baja del umbral, recordemos que decíamos que habían estímulos que eran por encima del umbral, como este de aquí que se podría considerar supraumbral, y aquí como baja se lo considera como subumbral. Ya, entonces, en esta parte que baja al menos 90 es la llamada hiperpolarización. Hiperpolarización o también sobreexcitación. Ya, cabe aclarar que todo este proceso de aquí se ha dado en poco más de 0.6 milisegundos, por eso es que este paso del potencial de acción es demasiadamente rápido. Ya, entonces baja un poco del menos 90 y vuelve a subir. Esto se da gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, en donde regresa a lo que es el umbral a menos 90 y se continúa hacia adelante para que posteriormente se vuelva a generar otro estímulo y se vuelva a crear otra vez el potencial de acción. Ya, entonces aquí de la hiperpolarización sube otra vez al menos 90, al umbral. Se restablece, dice, los gradientes iónicos por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso sería todo lo correspondiente a potencial de acción. Ahora vamos a ver lo que es la ley del todo nada. Ya, ahora vamos con lo que es la ley del todo nada, que de esta ley va a depender básicamente de que se dé o no se dé lo que es el potencial de acción. Dentro del concepto tenemos que este es un principio fundamental en la fisiología, ya que se aplica principalmente a células excitables como lo son las neuronas y las fibras musculares. Ahora tenemos por un lado todo, que dice que una célula excitable responde completamente a un estímulo si alcanza el umbral mínimo de intensidad. Y por otro lado tenemos el nada, que si el estímulo no alcanza lo que es el umbral mínimo, no se genera ninguna respuesta. Aquí queremos llegar con esto. En un ejemplo básico, aquí tenemos canales de sodio dependientes de voltaje o voltaje dependientes. Como podemos ver, estos pequeños rectángulos azules simulan a lo que vienen a ser compuertas, ¿ya? Y por el lado de acá, en rojo, tenemos vuelta a los canales igual de sodio, pero químico dependientes. Podemos simular esta parte que viene a ser lo que es el LIC, el líquido intracelular. Y por la parte de acá tenemos lo que es el líquido extracelular, ¿ya? Entonces, este triángulo que, bueno, aquí ya está conectado. Este triángulo viene a ser un químico o ligando. Pongamos como ejemplo lo que vendría a ser la acetilcolina, ¿ya? Entonces, este químico o ligando se une a los canales dependientes químicos de sodio, generando que esta compuerta se abra. Y de esta manera puede ingresar sodio a lo que es el líquido intracelular, ¿ya? Entra sodio al líquido intracelular y como este es positivo, lo que va a hacer es cambiar la cantidad de voltaje de menos 90 va a pasar a menos 60. Cabe recalcar si entra la cantidad de sodio necesaria, ¿ya? Una vez que entra esta cantidad de sodio y llega a esos milivoltios, lo que va a pasar es que estos canales dependientes de voltaje se van a abrir, como podemos ver aquí, se abren estas compuertas, generando de que entre mucho más sodio al líquido intracelular. Y como de igual manera el sodio es positivo, lo que va a hacer es cambiar el milivoltio de menos 60 que teníamos anteriormente a más 35. Y de esa manera se puede generar lo que es el potencial de acción. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad de sodio que entra aquí no es la necesaria para que estos milivoltios lleguen a lo que primero es menos 60? En el caso de que
llega el químico ligando, en este caso la acetilcolina, y hace que entre el sodio, pero la cantidad de sodio necesaria no es la correspondiente, es decir, de menos 90, digamos, llega a menos 70, a menos 80 o a menos 75, no llega a menos 60. Lo que pasa es que básicamente estos canales de voltaje o dependientes de voltaje no se van a abrir, de tal manera que no ingresa más sodio y no se va a generar el potencial de acción. Entonces, básicamente, si no llega, no ocurre el potencial de acción. Por eso es lo que dijimos, que de esto depende de que se dé o no se dé el potencial de acción. ¿Ya? Eso es lo correspondiente de manera básica, lo que es la ley del todo o nada. Y por último, tenemos lo que es los tipos de transporte. Dentro de los tipos de transporte tenemos primero lo que es el transporte uniporte, que dice que se refiere al transporte de una sola molécula o de un ion en una sola dirección a través de la proteína transportadora. Este puede ser un proceso de difusión facilitada, sin gasto energético, o de transporte activo secundario con un gasto indirecto de energía. Tenemos como ejemplo el transportador de la glucosa, GLUT, que este permite el paso de glucosa hacia el interior de las células. Aquí tenemos un ejemplo. Básicamente, como dice, es el transporte de una sola molécula, que en este caso viene a ser este circulito, o un ion en una sola dirección. Tenemos la flecha solo hacia la parte interna de la célula. Ahora, por otro lado tenemos el simporte o cotransporte, que vuelta es el paso de dos moléculas o dos iones, pero en una misma dirección, a través igual de una membrana, utilizando la misma proteína transportadora. Generalmente dice una de estas dos moléculas se mueve a favor de la gradiente, como el sodio, generando energía que impulsa el movimiento de la otra en contra de su gradiente. Un ejemplo de este de aquí podría ser el cotransportador sodio-glucosa, GLT, en las células del intestino, que transporta sodio y glucosa hacia el interior de la célula. Volvemos a la imagen de acá, tenemos los dos circulitos que vienen a ser dos moléculas o dos iones, pasan a través del transporte, a través de la membrana, en una sola dirección hacia la parte interna de la célula. Y el último tipo de transporte tenemos el antiporte, que es parecido al anterior, pero en vez de que las dos moléculas o los dos iones vayan en una misma dirección, van a ir en direcciones opuestas, es decir, uno entra y otro sale. Dice, similar al simporte, una de las moléculas se mueve a favor de su gradiente de concentración, impulsando el transporte de la otra en contra de su gradiente de concentración. Un ejemplo de de aquí podría ser el intercambiador sodio-calcio, que permite que el sodio entre a la célula mientras expulsa calcio al exterior. Volvemos a la imagen de acá, tenemos, por ejemplo, de aquí podría ser el sodio, y el de acá tenemos el calcio. Entonces, el sodio entra, generando de que el calcio sea expulsado hacia la parte exterior o hacia el líquido extracelular de la célula. Y eso es lo que es correspondiente a lo que son los tipos de transporte, la ley del todo o nada y el potencial de acción. Neurotransmisores grandes. La colecitosquinina o CSK. Esta actúa como una hormona digestiva y como neurotransmisor en el sistema gastrointestinal. La CSK también estimula la contracción de la vesícula biliar y ayuda a la relajación del esfínter de Oddi, y así facilita la liberación del bilis, y también regula la digestión de grasas y proteínas. La sustancia P. Esta actúa como un neurotransmisor en la transmisión de señales de dolor hacia el sistema nervioso central, y también juega un papel fundamental en la percepción del dolor y en respuestas inflamatorias. Las encefalinas. Las encefalinas participan en la modulación del dolor dentro del sistema nervioso central, al igual que la sustancia P. Su actividad se basa en la inhibición de la transmisión de señales dolorosas, que es lograda a través de su interacción con receptores opioides. Principalmente los receptores son los mu y los delta. Y también estas moléculas actúan como analgésicos endógenos, reduciendo la percepción del dolor y promoviendo una sensación de alivio. Las endorfinas. Estas están estrechamente relacionadas con la inhibición del dolor, al igualmente que las encefalinas, pero estas regulan las emociones como la euforia y funcionan como neuromoduladores del sistema nervioso, modulando la actividad neuronal y ejerciendo su efecto mediante la interacción con receptores opioides, lo que les permite influir en el proceso como el alivio del dolor y el estado emocional del individuo. Ya, ¿qué se necesita para ser considerados neurotransmisores? Para ser considerados neurotransmisores debe cumplir ciertos requisitos, como lo son la síntesis en la neurona presináptica, almacenamiento en vesículas, liberación dependiente del calcio, la presencia de receptores específicos en la célula postsináptica y la inactivación.
La síntesis en la neurona presináptica tenemos que la sustancia debe ser sintetizada dentro de la neurona que la libera y asimismo las enzimas necesarias para su síntesis también deben estar presentes en dicha célula. El almacenamiento en las vesículas. El neurotransmisor debe estar almacenado en vesículas sinápticas dentro de la neurona presináptica y donde se libera en respuesta a un estímulo adecuado. Ya, también la liberación dependiente de calcio. La sustancia debe liberarse en la hendidura sináptica como respuesta a la entrada de iones de calcio en la célula presináptica. Esto debido a la despolarización causada por un potencial de acción. También la presencia de receptores específicos en la célula postsináptica. La célula postsináptica debe tener receptores específicos que reconozcan el neurotransmisor, lo que les ayudará y generará una respuesta ya sea fisiológica o bioquímica. Y por último, la inactivación. En este debe haber un mecanismo para inactivar o eliminar el neurotransmisor después de que haya cumplido su función. Y en este puede incluir ciertas especificaciones como son la recaptación por la neurona presináptica o células gliales, la degradación enzimática en la hendidura sináptica o la difusión fuera de la sinapsis. Muy buenos días, voy a hablar acerca de algunos neurotransmisores. Principalmente, ¿qué es un neurotransmisor? Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales entre células nerviosas, como son las neuronas, en el cerebro y todo el sistema nervioso. Estos neurotransmisores son esenciales para casi todas las comunicaciones entre las neuronas, lo que influye tanto en nuestras emociones, en los pensamientos, movimientos y muchas otras actividades. Por lo tanto, iniciaremos hablando de la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio que es crucial para la función del sistema nervioso, tanto para el cerebro como para el sistema nervioso periférico. En el cerebro está involucrado en la memoria, el aprendizaje y la atención, mientras que en el sistema nervioso periférico juega un papel importante en la transmisión de señales entre los nervios y los músculos, facilitando así la contracción muscular. La acetilcolina se encuentra derivada por dos precursores, que es la colina, es un compuesto derivado de la dieta o reciclado de la degradación de la acetilcolina, y la acetil-CoA, que es un compuesto generado en el metabolismo celular. Principalmente es de las mitocondrias. Las consecuencias cuando existe un déficit y un exceso de este neurotransmisor: en el déficit ocasiona pérdida de memoria, confusión, también debilidad muscular e inclusive el Alzheimer. Y en un exceso puede causar contracciones musculares descontroladas, espasmos y parálisis. La acetilcolina presenta dos tipos de receptores: los receptores nicotínicos, que es de tipo ionotrópicos, donde permiten la entrada de iones de sodio al activarse. Estos provocan una despolarización. Y también receptores muscarínicos, que son metabotrópicos, en donde tenemos 5 tipos: muscarínicos tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Estos se ubican sobre todo en el sistema nervioso central, glándulas, músculo liso e incluso en el corazón. Seguimos hablando con el GABA, que el GABA es también conocido como ácido gamma aminobutírico. Es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. Su función principal es reducir la actividad neuronal, ayudando a prevenir la excitación excesiva en el sistema nervioso. Este neurotransmisor es importante para la relajación, el control de la ansiedad y el sueño, y su deficiencia se encuentra relacionada con lo que son trastornos como la ansiedad o la epilepsia. Como dije, es esencial para el control de la ansiedad, del sueño y actividad motora. Su principal precursor es el glutamato. El glutamato es un aminoácido excitatorio que actúa sobre todo como el precursor de este neurotransmisor. Tenemos dos tipos de receptores. Tenemos receptores tipo GABA A y GABA B. GABA A es ionotrópico, mientras que GABA B es metabotrópico. Vamos a ver lo que es la glicina. La glicina actúa principalmente como un neurotransmisor inhibidor en la médula espinal y el cerebro. Es semejante al GABA y ayuda a regular la excitabilidad neuronal. Además, está involucrada en el control del movimiento, la transmisión de señales sensoriales y tiene un papel en la modulación de la función del sistema nervioso central. Este neurotransmisor, cuando existe un déficit,
ocasiona lo que son espasmos musculares, dolor crónico, dificultad para coordinar los movimientos. Y cuando existe un exceso, tenemos una toxicidad neuronal e incluso un daño cerebral. La glicina tiene un precursor que es la serina. Este es un aminoácido no esencial que actúa como el precursor inmediato de la glicina. Una vez sintetizada, la glicina es almacenada en vesículas sinápticas mediante transportadores específicos como los VGAT, que son también transportadores de los demás neurotransmisores que voy a hablar. Estos tienen receptores tipo ionotrópicos, en donde el canal del cloro se activa por ligando, que causa una hiperpolarización y disminuye la actividad neuronal. Ahora vamos a hablar acerca del glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro. Está involucrado en casi todas las funciones cerebrales, incluyendo el aprendizaje, memoria y la plasticidad neuronal. Sin embargo, un exceso de este neurotransmisor es tóxico para las células cerebrales y se encuentra relacionada con daño cerebral como el Alzheimer y el Parkinson. Como ya dije, es un neurotransmisor excitatorio. Tiene dos principales precursores, que es la glutamina y el alfa-cetoglutarato. La glutamina es un aminoácido no esencial que actúa como la fuente principal del glutamato, mientras que el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs que puede convertirse en glutamato. Tenemos dos tipos de receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos se dividen en tres. Tenemos los receptores NMDA, que forman la memoria, los receptores AMPA, que participan en la excitación rápida de las neuronas, y receptores kainato, que modulan la liberación de los neurotransmisores en sinapsis específicas. El glutamato es esencial para la transmisión sináptica excitatoria, el aprendizaje, la memoria. Sin embargo, los niveles altos pueden ser neurotóxicos, contribuyendo en condiciones como ya lo mencioné, como la epilepsia, una isquemia cerebral y enfermedades neurodegenerativas. Ahora hablaremos de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro, influyendo en la motivación, el placer, el control del movimiento. La dopamina está relacionada con trastornos como el Parkinson, cuando existe una deficiencia, y la esquizofrenia, cuando hay un desequilibrio de este neurotransmisor. También se encuentra implicada en manejo de las emociones y el aprendizaje. Su principal precursor es la tirosina, que es un aminoácido obtenido en la dieta o producido a partir de la fenilalanina en el hígado. Esta es generada de la sustancia negra del mesencéfalo, y al igual que los demás neurotransmisores, la dopamina es formada en las vesículas sinápticas y transportadas hasta su liberación durante los neurotransmisores. La dopamina actúa como neurotransmisor al unirse a receptores dopaminérgicos específicos, y existe un déficit y un exceso. En el déficit tenemos temblores, rigidez muscular, apatía, lo que ocasiona el Parkinson, como lo mencioné, y en un exceso psicosis, alucinaciones, trastornos de comportamiento. Tenemos dos tipos de receptores, ambos son metabotrópicos. Tenemos los de la familia D1, que tenemos que abarcar D1 y D5. Tiene una función excitatoria en ganglios basales, memoria y en el rendimiento. Y en la familia D2 abarca D2, D3 y D4. Esta tiene función inhibitoria y disminuye la liberación de dopamina, además de reducir las descargas neuronales. Ahora, en este pequeño cuadro se resume todo lo que he hablado y lo más primordial. Tenemos que entonces en la acetilcolina la función principal es la contracción muscular y la memoria. Su déficit puede causar débil memoria o una confusión, y su exceso espasmos o parálisis. En el GABA es para su función principal la relajación y la inhibición neuronal. Un déficit causa ansiedad, insomnio o convulsiones, y un exceso letargo y somnolencia. En la glicina, su principal función
es la inhibición de la médula espinal. En el déficit causa lo que son espasmos, dolor crónico. En un exceso existe un daño cerebral. En el glutamato, su función principal es la excitación, la memoria y el aprendizaje. En un déficit existe un débil déficit cognitivo y en un exceso un daño neurocerebral. En la dopamina, en cambio, tenemos que su función principal es movimientos de recompensa y motivación. Y su déficit causa Parkinson, depresión y un exceso lo que es psicosis y adicciones. Algunas enfermedades neurológicas como las que vemos aquí se derivan de alguno de estos 5 neurotransmisores que he hablado. Tenemos el Alzheimer, que se ve en la primera imagen. Es un desorden neurodegenerativo que se encuentra caracterizado por el deterioro en el aprendizaje y la memoria, que se encuentra asociado en una carencia de acetilcolina en el cerebro. Tenemos la depresión, que se encuentra relacionada con niveles bajos de norepinefrina, serotonina y dopamina. Esta se trata aumentando estas sustancias en el sistema nervioso central. Tenemos la esquizofrenia, que es asociada con un exceso de dopamina en los lóbulos frontales. Esto causa episodios psicóticos y se trata con antagonistas de los receptores de dopamina. Tenemos el Parkinson, que es causado por la destrucción de la sustancia negra y la pérdida de dopamina, así generando temblores musculares que en algunos casos son incontrolables. La epilepsia, que es provocada por la falta de GABA o un exceso de glutamato, y el tratamiento varía según el desequilibrio que se obtuvo. A continuación se va a hablar de los demás neurotransmisores. Ok, yo le voy a hablar acerca de los neurotransmisores que son importantes no solo desde el punto de vista fisiológico, sino que a lo largo de toda la carrera, como son la histamina, la noradrenalina, péptidos opioides, taquicinas y serotonina. En cada uno de ellos vamos a ver lo que es qué tipo de neurotransmisor es, dónde se sintetiza, dónde se almacena, cuáles son sus receptores y, más importante, su función fisiológica. Empezamos con lo que es la histamina. La histamina es un aminoácido derivado de la histidina, esencial para la regulación y esencial en las reacciones alérgicas, inflamación y regulación gástrica. Se sintetiza a partir de la descarboxilación de la histidina, se almacena en mastocitos basófilos y principalmente en neuronas histaminérgicas. Los receptores de la histamina son los H1, H2, H3 y H4, cada uno con funciones específicas. El H1, que es la contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, sí, que esto ocurre en las reacciones alérgicas. La H2, que es la secreción gástrica del ácido clorhídrico, y el H3, que es la regulación de la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. H4, que está implicado en la quimiotaxis de leucocitos. ¿Qué es la quimiotaxis de leucocitos? No es nada más y nada menos que la movilización de leucocitos hacia lugares específicos. Su función fisiológica está directamente relacionada con sus mecanismos de acción, como es la vasodilatación, aumento de las secreciones gástricas, como vimos en el receptor H2, que estimula la secreción gástrica del ácido clorhídrico en el estómago, y broncoconstricción en las alergias. Broncoconstricción de las alergias, ¿por qué? Como vimos en el receptor H1, existe la contracción del músculo liso. Alrededor de los bronquios existe lo que es este músculo liso, y por ende, si se contrae el músculo liso, se contraen los bronquios, disminuyendo su diámetro. Regulación del sueño y apetito en el sistema nervioso central. La regulación del sueño es muy importante debido a que en este periodo nosotros realizamos numerosos procesos que nos sirven para nuestra vida cotidiana. Seguimos con la noradrenalina. La noradrenalina es una catecolamina, clave en la respuesta al estrés y actúa como neurotransmisor y hormona, muy importante. Síntesis y almacenamiento. Está derivada de la tirosina, liberada por neuronas simpáticas y médula adrenal. Sus receptores son los receptores alfa y sus mecanismos de acción los veremos en cada uno de los receptores. Tenemos el alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. En los receptores alfa 1, que es la vasoconstricción, la alfa 2, que es la retroalimentación negativa o feedback negativo, y la disminución de la liberación de la noradrenalina, como dijimos, el feedback. El beta 1, que nos sirve para el aumento de la frecuencia cardíaca, y el beta 2, que es la broncodilatación, la reacción opuesta a la broncoconstricción y la relajación del músculo liso. Por ende, sus funciones fisiológicas: regulación del tono vascular, que no es nada más y nada menos que es vasodilatación o vasoconstricción. Incremento del gasto cardíaco. Por supuesto, necesitamos que en las reacciones de lucha o huida nuestro gasto cardíaco aumente,
y el corazón bombea con una mayor fuerza. ¿Dónde actúa la noradrenalina? Actúa desde el sistema nervioso central hasta los órganos periféricos. Modula los estados de alerta y atención. La serotonina, uno de los neurotransmisores más escuchados en los últimos tiempos, es un neurotransmisor derivado del triptófano, esencial en la regulación del estado de ánimo, sueño y funciones digestivas. Su síntesis, producidas en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central y heterocromatines del tracto gastrointestinal. Esto es importante debido a que nos enseña que el tracto gastrointestinal no solo nos sirve para lo que es la digestión y absorción de alimentos, sino que también nos ayuda en la producción de neurotransmisores. Los receptores. Los receptores son el 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4-7. El 5-HT1 que nos sirve para la regulación de la ansiedad y la vasoconstricción. El 5-HT2 que es la contracción del músculo liso y modulación del sueño. El 5-H3 implicando en el vómito y el dolor. El 5-HT4-7 que es la regulación de las funciones gastrointestinales y cardiovasculares. Funciones fisiológicas muy importantes. La regulación del humor y la prevención de la depresión, como vimos en los tipos de receptores, están directamente relacionados con su función fisiológica. Modulación de la motilidad intestinal. ¿Qué es la motilidad intestinal? No es nada más y nada menos que los movimientos que se realicen a lo largo del tracto digestivo, como para hacer una mezcla homogénea en el estómago a través de los movimientos peristáticos y antiperistáticos, y los movimientos que ocurren en el esófago, para lo que es que avance el bolo alimenticio hacia el estómago y a lo largo del intestino delgado y grueso. Vasoconstricción y agregación plaquetaria, que no es nada más y nada menos que es esto de aquí. Las plaquetas se agregan para formar trombos y así evitar las hemorragias. Ok, continuamos con lo que son péptidos opioides, que son moléculas endógenas que actúan como analgésicos naturales. Tenemos los principales tipos de péptidos, que son encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Las endorfinas son importantes debido a que se utilizan como analgésicos cuando existen traumatismos. Tenemos los receptores y mecanismos de acción, como son los receptores mu, delta y kappa. El receptor mu nos sirve para la analgesia y la euforia. Los receptores delta, que es la modulación emocional, y los receptores kappa, que es para el control y efectos de disforia. Sus funciones fisiológicas tienen que ver directamente con sus receptores, como son la inhibición de transmisión del dolor en la médula espinal, como dijimos, la regulación del estado de ánimo y estrés, control de la motilidad gastrointestinal, que es los movimientos que se utiliza para el avance del quimo, kilo o bolo alimenticio a lo largo del tracto digestivo. ¿Cómo actúan? Actúan desde el sistema nervioso central hasta los receptores periféricos en los tejidos dañados. Continuamos con lo que son las taquicinas, que son péptidos que incluyen la sustancia P, neuroquinina A y B, fundamentales en la transmisión del dolor y la inflamación. Su síntesis y liberación son producidas en las neuronas sensoriales y otras células inmunes. Los receptores de las taquicinas son los NK, NK1, NK2 y NK3. El NK1, que es para el dolor, inflamación y vómito, el NK2, que es la contracción del músculo liso, y el NK3, que es la regulación de las funciones endocrinas. ¿Qué es endocrinas? De las glándulas de nuestro organismo. Funciones fisiológicas. La transmisión del dolor en las fibras nerviosas de tipo C, ¿qué son las fibras nerviosas de tipo C? Que no presentan mielina o que son amielinizadas. La regulación de la respuesta inflamatoria en los casos de inflamación. La contracción del músculo liso en las vías respiratorias y gastrointestinales. Recordemos que no solo existe músculo liso en las vías respiratorias, sino que existe a lo largo de todo el tracto digestivo. Actúan en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico con funciones clave en la inflamación neurogénica, que es la inflamación de las neuronas. Sin nada más que decir, muchísimas gracias, en especial al doctor Hermógenes, que ha sido nuestro docente guía a lo largo de todo el ciclo.